¿Qué pasaría si en vez de seguir y seguir suponiendo o copiando en muchos casos a tus competidores, tuvieras los datos correctos para tomar una decisión mucho más acertada? Edward Demings tiene dos frases que me encantan. La primera es: sin datos, solo eres una persona más con una opinión. Y la segunda es: en Dios confiamos. Todos los demás traen datos. La idea con este podcast es conocer y analizar la manera en cómo se crean, diseñan, desarrollan y crecen los diferentes productos y servicios, principalmente digitales, que con el tiempo se vuelven parte de nuestro día a día. De esta manera, podremos identificar las diferentes técnicas y metodologías aplicadas por sus creadores para convertirlas en herramientas que podamos utilizar. Mi nombre es Wilfrido Salas y esto es 1101. Hola mundo, ¿cómo están? Ya que hemos hablado últimamente de muchos datos, algunos realmente muy curiosos, hoy quiero profundizar en el tema un poco más. Hablando de datos y productos digitales, existe un término al que se le denomina Product Analytics. Básicamente, en ese concepto está incluida la manera en cómo vemos y analizamos estos datos. La mayoría de los que estamos involucrados en el tema de desarrollo de productos y comenzamos a ver datos, casi todos iniciamos con Google Analytics, que sin duda es una super herramienta y la versión de Google 360 es aún mejor. Con la básica realmente puedes hacer ya bastantes cosas. Y la realidad es que existen muchas otras herramientas o softwares que te pueden ayudar a tener, a leer, a analizar y sobre todo a tomar decisiones respecto a lo que estás haciendo con el simple hecho de ver los datos. Hablar de datos y métricas considero es un tema demasiado importante para lo que sea que estamos haciendo, ya sea nuestro blog, nuestra tienda en línea o tal vez una app web o una app móvil. Pero algo que considero mucho más importante es tener esa mentalidad o ese tipo de pensamiento que te ayuda a tomar mejores decisiones. Y te puedo asegurar que una decisión puede ser mucho mejor tomada si volteas a ver esos datos. Tomando en cuenta mi experiencia y también la tuya, quisiera preguntarnos, ¿cuántas veces hemos estado involucrados en un proyecto que creemos salvará el negocio, ya sea nuestro o de algún cliente, y estuvimos involucrados durante meses, en los cuales todo el equipo estuvo realmente muy comprometido, estuvo súper involucrado, dando lo mejor de sí, solo para saber que cuando lanzamos ese nuevo negocio o esa nueva funcionalidad al mercado, nadie lo quiere o simplemente nadie la usa? ¿Cómo sabemos que podemos dar un descuento perfecto para nuestros clientes y que realmente es el descuento que quieren ellos y sobre todo que va a impulsar el crecimiento de las ventas dentro de nuestra tienda en línea? ¿Qué nos mantiene tomando decisiones de esta manera? ¿Qué te empuja a seguir pensando en algo que supones van a querer esos usuarios y que al mismo tiempo piensas salvar a tu negocio o que por lo menos lo va a hacer crecer? Tomando en cuenta que tu experiencia, tu presentimiento, ¿qué pasaría si en vez de seguir y seguir suponiendo o copiando en muchos casos a tus competidores, tuvieras los datos correctos para tomar una decisión mucho más acertada? Edward Demings tiene dos frases que me encantan. La primera es: sin datos, solo eres una persona más con una opinión. Y la segunda es: en Dios confiamos. Todos los demás traen datos. Sin duda, son para darles más de una vuelta. Al menos considero que es así, ya que pareciera que esa es la clave para hacer lo correcto en cuanto a tomar decisiones de negocio se refiere. Si dejamos las opiniones de lado y nos basamos en datos para la toma de decisiones, sobre todo de nuestros productos digitales, ¿qué pasaría? ¿Realmente sería mejor? Yo creo que sí. Todo depende y sin duda es un reto enorme cambiar este tipo de pensamiento. Lo que he vivido hasta ahora como consultor y product manager es que una vez que empiezas a recolectar datos, a medirlos y analizarlos, todo cambia. Desde comenzar a entender los datos hasta saber qué datos nos hacen falta medir. Y lo común es que empieces a preguntarte ¿por qué no tenías estos datos antes? ¿Por qué no estabas midiendo X o Y? Y lo mejor, querrás medir aún más cosas. Para iniciar con el mundo de los datos, mi recomendación es: no intentes tener números perfectos para comenzar. Enfócate en lo importante y sobre todo en la mejora continua.
Existen diferentes tipos de métricas e identificar qué métricas y datos son los importantes es una tarea que debes hacer muy puntual y es también muy importante. Sobre todo porque no podemos englobar o generalizar todos los productos digitales, ya que sería un error completamente de nuestra parte. Lo que sí te puedo mencionar es no te enfoques en las métricas de vanidad, tal como lo menciona Eric Rice en The Lean Startup. Es realmente muy fácil quedar atrapado en métricas que no significan nada. Al final del día, todo lo que importa es si los usuarios les encanta tu producto. Demos un par de pasos atrás. ¿Qué son las métricas de vanidad? Justo eso, las métricas que no tienen ningún significado. Son números que te hacen sentir y verte bien, pero no validan tu hipótesis comercial. Sobre todo, tampoco validan si tu crecimiento es real o no. Tanto fundadores como emprendedores muchas veces caemos en ese hoyo negro, por decirlo de alguna forma, cuando tomamos decisiones basadas en, entre comillas, crecimiento, de una métrica de vanidad. Es posible que estas métricas estén correlacionadas, pero sin duda no son la causa del éxito de tu producto digital. Dos de las métricas de vanidad más comunes son los page views y el CTR. ¿Qué pasaría si en vez de analizar estas dos métricas, page views y CTRs, te enfocas en el tiempo que un usuario pasa en tu página o en el costo de adquisición de clientes? Cambiar la forma en que rastreas tus métricas te permite iterar de mucho mejor manera sobre una idea. Es realmente difícil cultivar algo en primer lugar. Es incluso más difícil hacer que algo crezca. Sobre todo, es aún más complicado si no sabes en qué dirección lo quieres crecer. Supongamos que tienes una app de delivery, llamemos a esto Delivery MX. Desde mi punto de vista, las métricas reales que tenemos que traquear serían: 1. ¿Qué porcentaje de usuarios utiliza realmente tu servicio cada semana? 2. ¿Cuántos de los usuarios están pidiendo comida, por ejemplo, sin ningún descuento? Y 3. ¿Cuántas transacciones se necesitarían para que un usuario se enganche con tu servicio y se convierta en un usuario leal? Por cierto, si quieres saber cómo puedes enganchar a un usuario y crear un hábito en él para que use tu producto digital, dale play al episodio 9 de este podcast y encuentra esa fórmula. Aunque lo dudes, es realmente posible. Regresando a este episodio, quizás para ti sean las primeras 3 transacciones, las que tenga que hacer un usuario, las que forman parte de tu CAC o de tu costo de adquisición de clientes. Pero a partir de la 4ª transacción, deberías comenzar a generar dinero y generar ganancias de este usuario. Entonces, esto quiere decir que tu número mágico son 3 transacciones. Si la única razón por la que alguien viene y usa tu aplicación es porque puede almorzar contigo asumiendo tú la mayor parte del costo, creo que estarás condenado al fracaso. Un ejemplo muy conocido y muy claro es Facebook, ya que descubrió que cuando agregas 7 amigos en un tiempo no mayor a 10 días, es mucho más probable que ese usuario se convierta en un usuario duradero. Y todos los esfuerzos de activación-adquisición se enfocan en lograr que el usuario llegue allí lo antes posible, para así retenerlo y convertirlo en un usuario totalmente activo en su plataforma. Estas son el tipo de cosas y el tipo de métricas que tenemos que encontrar dentro de nuestro producto digital. Antes de tomar una decisión sobre cualquier cosa que quieras agregar a tu producto o no, mi consejo sería: pregúntate 2 cosas. La primera es: ¿realmente alguien usará esa funcionalidad? Y la segunda pregunta es: ¿podemos no desarrollar esa funcionalidad o esa característica? Una manera de administrar el riesgo, sobre todo en el tema de ejecución, es medir y monitorear los resultados. Sobre todo cuando nos enfocamos en cuánto tiempo tomará esa iniciativa, cuánto nos va a costar y qué características de esta funcionalidad o del deseo que tenemos serán implementadas. 3 variables que tienen un impacto 0 en el éxito de una innovación o una mejora. Y este es el motivo principal de otro episodio que también tratamos ya en este podcast. Debemos enfocarnos en las pruebas tempranas, en las pruebas mucho más rápidas, sobre todo que nos van a hacer aprender. Básicamente estamos hablando de experimentación. Para descubrir si tenemos un problema que valga la pena resolver y una solución viable para hacerlo, esto nos va a ayudar a no gastar dinero,
tiempo y sobre todo esfuerzo en algo que prácticamente no valdría la pena construir. Hagámonos una pregunta más. ¿Para qué te sirven los datos? Desde mi punto de vista son 3 cosas. Descubrir nuevas cosas, tomar buenas decisiones y el último es hacer dinero. Hoy en día existen demasiadas herramientas que puedes utilizar de acuerdo y con base a lo que estés haciendo. No es lo mismo utilizar ciertas herramientas para una tienda en línea a utilizar ciertas herramientas para una aplicación móvil. Y lo que quiero hacer ahora es darte algunos ejemplos de herramientas que puedes utilizar. Para análisis web, casi todos iniciamos con Google Analytics. Sin duda es una opción, sobre todo si es que estás empezando, podría decir es la mejor opción, aunque desde mi punto de vista también puede ser un arma de doble filo, ya que puedes caer muy fácil en esas métricas de vanidad en las que no queremos enfocarnos. Existen también otras herramientas con las que puedes medir el comportamiento de los usuarios, por ejemplo. Una de ellas es Mixpanel. Te ayuda a traquear o a seguir el comportamiento de un usuario, sobre todo en una app, ya sea web o móvil. Otra herramienta es Kissmetrics. Esta es una herramienta que puedes utilizar, al igual que Amplitude. Una ventaja que veo de Amplitude es el tema de la segmentación. Esa segmentación de usuarios que tienes que hacer muy bien. Y spoiler alert, estamos preparando un episodio sobre segmentación. Y la realidad es que hay miles y miles de herramientas. Todo depende en cuál sea tu producto digital para que utilices esa herramienta de la mejor manera. Dándole un giro a esto, para tomar decisiones basadas en datos, debes poder comprender esos datos. Las herramientas mencionadas, entre muchas otras, te pueden ayudar a comprender esos datos a través de visualizaciones que junto a tus objetivos comerciales se pueden utilizar para tomar las decisiones que realmente son importantes. La manera en cómo decides crear, qué medir o qué analizar también depende de tu negocio y los objetivos comerciales que tengas, ya que algunas empresas comienzan con OKRs, otros empiezan con KPIs. De nuevo, otro spoiler, estamos preparando episodios sobre ambos temas, pero la más importante desde mi punto de vista es la manera en cómo hacemos dinero con los datos, que realmente suena fácil, pero te aseguro, es demasiado complicado. Ya que tienes los datos generados por tus usuarios, debes analizar esos datos, debes crear y sobre todo tomar acción sobre esos datos. Tienes que esperar los resultados y después de que ya tienes todo esto, tienes que aprender sobre esos nuevos datos. Y como en muchas otras cosas que ya hemos visto dentro del podcast, tienes que repetir. Es un ciclo que debe seguir todo el tiempo. Para ir cerrando el episodio, para mejorar tu negocio, es necesario voltear a ver esos datos. Pero, de nuevo, esos datos que realmente importan. Debes analizar el comportamiento, debes hacer pruebas y aprender. Todo esto mediante diversas hipótesis. Una vez que ya tienes esas hipótesis, tendrás un impacto en tu producto digital. Puede ser desde los mensajes que envías, las ofertas que tienes, algunos productos en particular, algunos precios, algunas políticas de descuento e incluso tu servicio al cliente. Una vez que tomas acción y decides crear o probar algo, tendrás que esperar un resultado. Esto como la respuesta del cliente. El impacto económico o financiero de tu producto digital. Tendrás que hacer algunas predicciones y compararlas con los resultados actuales. Y al final, lo que más me agrada de todo esto es que tendrás nuevos inputs de información. Esto te ayudará a crear nuevas hipótesis, tendrás nuevas respuestas de tus clientes, podrías hacer muchos más análisis, vas a tener una nueva manera de tomar acción y sobre todo nuevos datos que vas a poder medir y como de nuevo, ya lo dijimos y soy repetitivo e incisivo, esto es un ciclo. Los datos son un ente vivo, que este ente vivo pertenece y forma parte de tu producto y lo mejor es empezar a domarlo lo antes posible. Cuando eres una startup o vas empezando con tu emprendimiento, recopilar y analizar datos puede parecer prematuro para algunos, porque prácticamente no tienes esos suficientes usuarios que produzcan esos datos que tienes que medir.
Muchos posiblemente pensarán que debes adquirir cientos de clientes cada semana o tal vez miles de clientes o miles de usuarios para tener suficientes datos para respaldar las pruebas A/B, por ejemplo. Ya que dirán que sin una cantidad sustancial de datos no podrás comprender cómo las métricas actuales se relacionan con las otras que vendrán en el futuro. Mi pregunta acá es, ¿qué pasa si dejas para después los datos? ¿Cómo es que podrás tomar decisiones? Desde mi punto de vista, los datos los tienes que empezar a medir desde el día cero. Soy de la idea que entre más temprano podamos ver estos datos, haremos mucho mejor las cosas. Este dicho de mejor tarde que nunca, creo que aquí no aplica en lo absoluto. Existen varias maneras de crear datos, medir y sobre todo tomar decisiones. En especial me agrada la idea de utilizar growth hacking como método y sobre todo los pirate metrics o las métricas piratas para este punto en particular. De nuevo, spoiler, estamos preparando un episodio sobre este tema también, así que espéralo. Peter Thiel, cofundador de PayPal, cree que saber algo sobre nuestro mercado o segmento de clientes que nadie más sabe o que nadie más conoce es la clave para crear un negocio impactante. Las métricas cualitativas son más importantes en las primeras etapas porque te permiten identificar el por qué y te ayudarán a crear ese producto que desea el mercado. También es cierto que el por qué no se puede recopilar a partir de métricas cuantitativas. Las métricas cuantitativas solo pueden revelar el qué y cuántos. Antes de iniciar este viaje hacia la creación de un producto, debes de comprender el por qué. Si tienes un producto mínimo viable, puedes combinar ambos datos, tanto cuantitativos como cualitativos, incluso si se trata de una colección pequeña y entre comillas insignificante. Por ejemplo, la cantidad de clics o suscriptores en un landing page para obtener un indicador inicial del tipo de cliente que tienes y el tipo de cliente que estás atrayendo. Esto luego se puede usar como clientes potenciales, no sé, para tal vez una entrevista, a los cuales les podrás pedir que se registren para completar una encuesta, por ejemplo. Sin duda, los datos son un pilar que debes voltear a ver desde ya. No importa cuál sea tu producto digital y tampoco debe importar en qué etapa estás. Un buen producto, buenos datos y buenas decisiones te ayudarán a crear ese producto de éxito que tú deseas y sobre todo que el mercado quiere y necesita. Espero haber explotado tu cabeza y si fue así, mándame un mensaje. Me encantaría profundizar en el tema. Bye bye. Muchas gracias por haber escuchado este episodio y espero lo hayas disfrutado. Estamos disponibles en Spotify, Apple Podcast, así como en todas las aplicaciones para escuchar podcast. No olvides suscribirte al programa, nos encuentras en 1101podcast.com, en Instagram como @1101podcast y a mí me encuentras como @wilfrido.sp. Si te gustó, esperamos puedas apoyar este podcast dándonos una calificación de 5 estrellas en Apple Podcast y compartiendo el episodio con tus amigos y así puedan unirse al programa. De nueva cuenta, muchas gracias. Yo soy Wilfrido Salas y esto fue un episodio más de 1101 Podcast. Bye bye.